Buenos días, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación al licenciado Joaquín. Said, muchísimas gracias por siempre estar ahí al pendiente de este tipo de eventos, ahora con The Painless Tour. Y siempre es un gusto para mí. Ahorita estaba haciendo cuentas, es el cuarto año que estoy invitado a formar parte de este foro y es un honor y un privilegio para uno como clínico, como docente, poder compartir un poco de lo que hacemos en el día a día y las recomendaciones. Quiero hacer una mención en esta diapositiva que ustedes ven a los 5 que estamos en esta semana. Vamos a cerrar con el doctor Berridi, Juan Carlos, que sin duda alguna, con otro enfoque diferente, es cirujano maxilofacial, no se lo pueden perder, pero pues bueno, aquí tengo grandes amigos en esta pantalla que son endodoncistas y odontopediatras, y obviamente la doctora Fátima, farmacóloga, que sin duda alguna cada uno da un enfoque diferente a lo que es los procedimientos de anestesia y sin duda alguna la experiencia de cada uno de ellos tiene diferentes puntos interesantes que pueden llegar a escuchar para que ustedes lo incorporen a la clínica y día a día tengan un mejor rendimiento con sus pacientes. Vamos a dar inicio a la charla. Como les comento, COA y Septodont con este tipo de actividades, pues lo único que hacen es mantenernos vigentes en el campo de los diferentes materiales o químicos o sustancias farmacológicas que podemos llegar a utilizar en nuestra consulta. Muy agradecidos con ellos por esta gran oportunidad. E iniciemos con el tema de anestésicos locales. ¿Quién de nosotros ha imaginado de una u otra forma hacer un procedimiento de anestesia, odontológico sin el uso del anestésico? Imaginemos en la época, pues por así decirlo, medieval, en donde prácticamente todo era un tema de salvajismo, en donde obviamente la gente necesitaba atención y con utensilios muy rudimentarios y sin el uso de anestésicos, esta gente era atendida. No me puedo imaginar, hoy por hoy, en ocasiones anestesiamos a nuestro paciente, el paciente dice estar sumamente anestesiado, siente que la cara se le cae de lado y resulta que el paciente tiene dolor. Ahora imaginemos en esa época. Ha de haber sido terrible el poder experimentar este tipo de situaciones. Sin duda alguna, nosotros como clínicos, cada vez que atendemos a un paciente, siempre nos hace el comentario de que el dolor y lo que platican en las reuniones es el temor que le tienen a nosotros, a la especialidad odontológica en diferentes rubros. No importa si eres endodoncista, si eres odontopediatra, si eres rehabilitador o si eres lo que sea, el paciente siempre tiene temor hacia nosotros. Y hemos sido condenados bajo este principio de generación a generación y todo viene desde esa época que les comento. Entonces, yo siempre les hago el comentario. Hay que tener empatía con nuestros pacientes con la finalidad de creerles que éste tiene algún tipo de dolor durante la consulta. Es bien importante, doctores, lo que les voy a hacer de comentario. Nosotros tenemos diferentes moléculas en el mercado para lograr una anestesia efectiva. Estas moléculas en el mercado tienen diferentes funciones y diferentes características. El día de hoy, como dice la sinopsis de esta conferencia, es ir acompañando a esta charla para lograr definir cuál es la molécula que tiene mayor efectividad en nuestros pacientes. De esta manera, nosotros podremos lograr tener una anestesia mucho más profunda y mucho más efectiva al momento de estar trabajando. Obviamente, nosotros vemos que nuestros pacientes, al tenernos miedo, va a ser infundado, como les digo, por las ideas de otros, un dolor de tipo psicológico,
o también por experiencias previas que llegan a otros consultorios y mencionan haber tenido mucha molestia al momento que le hicieron X procedimiento. A su vez, también vamos a tener dolores físicos, daño a tejidos, caries, traumatismos y procedimientos dentales que pueden hacer que nuestro paciente tenga diferentes escenarios clínicos, los cuales vamos a tener que resolver de una u otra forma. Yo siempre les hago la pregunta a mi paciente que en una escala visual análoga o en una pregunta del 1 al 10, ¿qué tanta molestia puede llegar a tener este paciente al momento de llegar a nuestro sillón dental? Y de esta manera, esto nos puede dar a nosotros una idea o un enfoque de cómo está el paciente con su dolor. Sin embargo, cuando un paciente llega a un lugar donde se encuentra todo agradable, donde la ambientación es adecuada, el paciente empieza a generar una cierta confianza al momento de estar con nosotros. Esta confianza, doctores, que vamos nosotros a estar proyectando desde muchas formas de ver el área. Podemos tener un consultorio muy sucio o un consultorio muy ordenado en el cual el paciente entienda y sepa que todas nuestras áreas están diseñadas con la finalidad de poderle brindar la mejor atención que sea posible. Desde la sala de espera, desde el operatorio, vamos a tener ciertas, digamos, focos que el paciente empieza a ver. Y nosotros hay que tener focos siempre verdes, nunca rojos. El tiempo que nosotros podamos dedicarle a nuestro paciente en la sala de espera, digamos, entre menos sea el tiempo que él tiene que esperar, pues obviamente vamos a reducir todo este tema de la ansiedad o del miedo que puede llegar a tener. Como endodoncista, les puedo decir que un porcentaje muy alto de mi consulta llega con dolor a la consulta, llega con miedo a lo que le vas a hacer. Entonces, nosotros tenemos que ir contrarrestando todos estos temores que tiene nuestro paciente con la finalidad de poderlo atender de una forma adecuada. ¿Y cómo? Teniendo en nuestra consulta musicoterapia, teniendo sonidos de ambientación, los cuales pueden llegar a generar un sentido de confort en el consultorio y no de una alteración. Nosotros podemos tener diferentes tipos de gigahertz en nuestra música. Se menciona en estudios que toda la música que oscila en los 432 gigahertz puede llegar a formar una experiencia mucho menos nociva para nuestro paciente al momento de estar trabajando. Por otro lado, la aromaterapia es un punto que yo siempre considero y siempre les hago el comentario en este tipo de charlas, que tenemos que buscar un aroma para nuestra clínica. Tenemos que buscar un sello y hemos visto en diferentes estudios que el hecho de utilizar aromas que tengan cítricos o que tengan la lavanda van a generar una forma mucho más confortable para nuestro paciente al momento de estar en el consultorio. Hay muchísimas marcas, pero a su vez también tenemos compañías que se dedican a generarnos este tipo de sello particular. Ustedes elijan un aroma y traten de mantenerlo. Esa es mi recomendación. Es un sello, ¿sale? También cómo nosotros olemos y cómo nos vemos es importante. La colorimetría es algo que nosotros podemos llegar a manejar en nuestro consultorio, ¿sí? La ambientación de nuestra sala de espera, la ambientación de nuestra área de operación es importante. ¿Por qué? Porque obviamente los colores que generan una relajación son el blanco combinado con algún otro color en tonos tranquilos, no tan subidos. Esto genera diferentes tipos de percepciones en nuestros pacientes. Vean esta tabla que les estoy marcando en este punto y entonces ustedes pueden dar una idea muy general de qué es lo que están buscando en sus pacientes. Si pueden, tomen captura de pantalla o tómenle una fotografía porque esto es interesante que lo manejemos. Los arquitectos y los diseñadores nos hacen el favor de generar todo este tipo de ambientación para nosotros lograr una mejor actitud en nuestro paciente. Ahora,
tanto la imagen como nosotros, como la de nuestro personal, es muy interesante al momento de estar trabajando, ¿sí? Obviamente hay estudios en donde dictan con preguntas, cuestionarios a los pacientes del cómo nosotros reflejamos cierta imagen hacia el paciente y entonces nosotros podemos llegar a determinar como pacientes, como usuarios, si el doctor tiene a lo mejor la capacidad o no tiene la capacidad de atenderme de forma adecuada. ¿Por qué? Desde la forma en la que estamos presentados, nos vamos a ver limpios y nos vamos a ver profesionales. Ahora, un poco de resumen de lo que ya hablé es que en este estudio de efectos psicológicos en la percepción del paciente en el ambiente odontológico hace que nosotros disminuyamos o aumentemos ese estrés o esa ansiedad al momento de llegar a la consulta. Música, aromaterapia, monitores y todo el entorno generan estados de percepción mucho más efectivos, reduciendo los dolores de una forma considerable. En este estudio, ¿sí?, de Marco Logia, vemos cómo en una resonancia el cerebro tiene diferentes formas de percibir los dolores cuando tenemos un entorno mucho menos hostil, cuando todo está a favor de nuestro paciente, ¿sí? Y entonces hay estudios que dicen cuáles son las razones por las que te elige un paciente, ¿sí? Y son 10 puntos interesantes que podemos revisar cuando nosotros estamos platicando de este tipo de situaciones. 1, que el piquete no se sienta. 2, que la consulta al término haya sido indolora. Que el equipo de trabajo sea amable y profesional. Si nosotros no dejamos mucho tiempo al paciente en la sala de espera, ahí aguardando su momento para pasar al sillón, escuches y respondes dudas de forma adecuada, estás perceptible a las inquietudes del paciente. Hoy por hoy, con los ordenadores, con las tabletas y con los celulares, muchas personas están dispersos. Entonces, es importante estar al momento de la consulta con el doctor, dar buenos resultados a los tratamientos que el paciente necesita, atención inmediata o a urgencias, examinación inmediata a nuevos pacientes, altos estándares de esterilización y explicación del plan de tratamiento y plan de pago. Ahora, el 9, altos estándares de esterilización. Doctores, solo ustedes y su personal saben si las cosas están limpias o no. Solo ustedes y el personal saben si los materiales que están utilizando son de calidad o no. El paciente no tiene esa capacidad de saber. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de las calidades de los diferentes anestésicos que hay o qué contienen estos anestésicos para diferenciar entre un anestésico mejor o uno que no sea a lo mejor el que estamos deseando para nuestros pacientes del día a día. Quiero mostrarles este caso clínico. Este caso clínico he resuelto en mi consulta. Es una paciente femenina de 40 kilogramos, edad 14 años, no es alérgica a nada, no tiene datos clínicos patológicos y acude a consulta por una urgencia de traumatismo, ¿sí? Obviamente está sintomática, tiene una pulpitis irreversible, puesto que la fractura del diente fue tremenda y obviamente está toda la zona dolorida. ¿Qué técnicas de anestesia utilicé en esta paciente? Bueno, la primera fue una palatina anterior en el nervio nasopalatino con la finalidad de infundir anestesia en los 4 centrales. Bueno, cuando nosotros anestesiamos en esa área, podemos bloquear los 4 incisivos, los 2 centrales y los laterales, con la finalidad de poder empezar a manipular y disminuir el dolor, porque muchas veces este tipo de pacientes con trauma pueden presentar edemas en los labios que no nos permiten moverlos de forma muy adecuada. Una vez que logramos el anestésico en esta paciente, empezamos a manipular los tejidos de una forma, digamos, sutil, con la finalidad de colocar una anestesia en el nervio alveolar anterior, ¿sí? De ambos lados. Coloqué un cartucho en el lado afectado y 2/3 del cartucho en el lado que no está afectado. Ustedes saben que en la región de los incisivos centrales hay una anastomosis de los nervios de ambos lados y esto puede llegar a generar que haya conducción nerviosa del lado opuesto. Este es el caso clínico.
Obviamente la paciente llega, tomamos una radiografía inicial en donde observamos el diente fracturado, se ve el tejido pulpar que desalojó por completo la cámara. Anestesiamos en este caso con una jeringa de las de Ceptodont, que si no las han probado, utilícenlas. Eliminamos el fragmento. El fragmento se eliminó con cuidado, tratando de hacer una extracción atraumática para conservar la mayor cantidad de estructura del mismo. ¿Por qué? Porque lo que intentamos hacer en este tipo de casos es volver a pegar el segmento para posteriormente, ya que la paciente empiece a llevar otro tipo de tratamientos como una extrusión ortodóntica para después rehabilitarla. Era una paciente joven, hay que esperar a que tenga su tratamiento de ortodoncia sugerido después del trauma, con la finalidad de generar esa extrusión y entonces ahora sí colocar una restauración definitiva. Hoy por hoy vemos que las ventajas que tenemos es la odontología digital, que al momento de hacer un escaneo de este órgano dentario podemos replicar en un futuro una corona con las mismas características anatómicas que presenta. Si ustedes se fijan, los centrales tienen una forma un poquito diferente a lo convencional, tienen un pequeño ángulo en el centro del borde incisal. Entonces, esto es el sello particular de esta paciente y obviamente qué padre que lo pueda llegar a conservar con la odontología que tenemos hoy en día digital. Ahora, la clasificación de los anestésicos locales. Hay dos, los ésteres y las amidas. Los ésteres empezaron a utilizarse desde 1885 a 1947. Sin duda alguna, el anestésico local éster primero que se empezó a utilizar fue la cocaína, ¿sí? Y seguido de esta llegó la procaína. La procaína se convirtió por muchos años en el estándar de oro de la anestesia. Después se utilizaron otro tipo de anestésicos locales y el único que hoy en día se sigue conservando es la benzocaína. Y del grupo de las amidas salen en 1948 al 2020, bueno, hasta la fecha. Dice 2023, 2024. Tenemos lidocaína, mepivacaína, articaína y sin duda alguna prilocaína y bupivacaína. Nada más que estas sales o estas moléculas no se encuentran en México. Nosotros vamos a encontrar nada más aquí las primeras tres mencionadas, lidocaína, que es la que tiene más uso y más estudios en el mundo, seguida de la mepivacaína, que es un anestésico que seleccionamos mucho, el Scandonest, sin vasoconstrictor, está mucho en nuestras consultas, y la articaína, la medicaín, uno a 100,000 y uno a 200,000. Vamos a empezar a ver un poquito sus características, que es obviamente importantísimo tenerlas presentes. Vamos a tener anestésicos de duración corta. La duración de los anestésicos para tratamientos promedio a lo mejor no generan una diferencia o un cambio importante al momento de estar nosotros trabajando. Vamos a tener lidocaína al 2% y mepivacaína al 3%, en donde son de acción corta. También vamos a tener de duración intermedia, ¿sí? Que vamos a tener la lidocaína al 2%, que esa difícilmente, que esa la vamos a encontrar y que es la que más se utiliza en, digamos, sector salud, universidades, y podemos aventurarnos a decir que lamentablemente no es que se venda porque sea la mejor, digo, sí es la más estudiada, pero realmente también tiene que ver mucho el costo de la misma para todos estos tipos de segmentos. Tenemos mepivacaína y tenemos articaína, en donde aquí en México, articaína pudiéramos considerarla que es de larga duración, es el anestésico que tiende a durar más tiempo con esa sensación anestésica, sobre todo en tejidos blandos, pero logra tener una buena anestesia a nivel pulpar. Y también tenemos anestésicos de duración larga. Obviamente ya hablamos acerca de la bupivacaína, que no se vende en México. En Estados Unidos se utiliza. ¿Para qué? Para los cirujanos maxilofaciales principalmente, y esta tiene una acción muy prolongada del anestésico, hasta 8 a 12 horas posteriores de la colocación de la misma, vamos a tener un efecto. Entonces, muchos cirujanos en Estados Unidos lo utilizan con la finalidad de proyectar o prolongar un tipo de analgesia posterior al tratamiento. O sea, lo utilizan con dos vertientes, anestésico y analgésico, ¿va?
Ahora, ¿cómo se da la transmisión del dolor? La transmisión del dolor es algo muy interesante. Vamos a utilizar diferentes tipos de anestésicos para lograr bloquear esas redes neuronales que tenemos y vamos a tener nervios mielínicos y nervios amielínicos. Cualquiera que sea de estos nervios, lo que estamos intentando es generar un bloqueo. Obviamente, los nervios mielínicos tienen la facilidad de transmitir o traducir el dolor de una forma mucho más rápida. Son los que están en la parte superior y tienen una vaina de mielina, y en esa vaina de mielina tienen como unas separaciones, que son los nódulos de Ranvier. A través de ellos, el dolor o los impulsos dolorosos van brincando de nódulo a nódulo, por eso es mucho más rápido. Y cuando tenemos nervios amielínicos, como son las fibras C que se encuentran en el tejido pulpar, digamos, los A delta también, a nivel coronal es donde se encuentra la mayor de ellos, y los tipos C se encuentran un poquito más concentrados ya a nivel radicular. Los tipos C son nervios que aguantan un poco más la hipoxia, por lo tanto, procesos de degeneración o cuando ya hay una lisis, digamos, que de la pulpa cameral, estas fibras C siguen traduciendo mucho dolor a la zona. Entonces, todos estos tipos de nervios tienen que ser bloqueados cuando utilizamos el anestésico. Sin duda alguna, lo que estamos buscando es que éste pueda penetrar a través de la doble capa lipídica. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona el dolor? Nosotros vamos a tener una vía ascendente espinotalámica. Cuando nosotros tenemos el dolor, doctores, el impulso doloroso va a subir hasta la médula, bulbo raquídeo, la protuberancia, después el mesencéfalo, el tálamo, por último llegando a la corteza cerebral, exactamente en la zona somatosensorial. Van a pasar por diferentes tipos de neuronas de primero, segundo y tercer orden para lograr llegar a esa zona en la corteza cerebral y regresar el impulso doloroso y decir algo anda mal. Y esto aplica para todo el cuerpo, no nada más para los dientes. De esta manera, si nosotros estamos agarrando algo que está súper caliente, nos da la oportunidad de que nuestro cerebro detecte que esto está sucediendo y nosotros soltamos lo que está hirviendo y que nos pudo llegar a causar daño. Es una forma de podernos ayudar. Ahora vean esta imagen, está increíble. Vean toda la red neuronal que se encuentra inervando nuestra cavidad oral y todo lo que es nuestra parte facial. Es impresionante la cantidad de terminales nerviosas que constantemente pueden llegar a generar un impulso de cualquier tipo a nuestro cerebro, ya sea para decirnos que algo no anda bien o para podernos mover de una forma adecuada. ¿Sí? También vamos a tener en el tema de la fisiología, la bomba de sodio y potasio. Y hay que entender muy bien cómo funciona. La bomba de sodio y potasio constantemente genera una potencial de reposo neuronal. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener tanto los canales de sodio como los canales de potasio cerrados y vamos a tener una parte medular que se llama la bomba de sodio y potasio y que de una forma, ¿sí?, constante está regulando lo que hay en el espacio intracelular con el espacio extracelular, generando que todo se mantenga normal en la célula nerviosa. ¿A qué me refiero normal? Menos 70 milivolts. ¿Sí? La parte interior de nuestra célula nerviosa es negativa. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos una activación? Esta activación se llama potencial de acción neuronal. Y entonces, ¿cómo nos damos cuenta que esto se empieza a modificar? Es muy sencillo. Lo primero que se hace es que el canal de sodio se abre y empiezan a entrar ciertos sodios al interior, ciertos iones al interior de la célula, generando una, digamos, despolarización lenta. Una vez que sucede esta etapa, vamos a tener una despolarización acelerada, ya que entran de forma masiva demasiados sodios al interior de la célula, generando que ahora sí se vuelva más positiva y se va a 30 milivolts positivos. Esto va a generar que obviamente haya una conducción dolorosa. Al momento que entran los sodios, los potasios salen, ¿sí? Y después, ¿quién va a ser el encargado de volver a llegar a nuestro reposo neuronal? Pues obviamente la bomba de sodio y potasio, ¿sí? Va a llegar a lograr que este equilibrio iónico se dé de nuevo
y cese la traducción o la transmisión de ese dolor a la zona de la corteza cerebral. Entonces, de esta manera nosotros nos vamos dando cuenta que nuestro sistema nervioso está en constante acción, ya sea cuando nos movemos o cuando nosotros presentamos dolores. Un golpe, cualquier situación que nosotros nos genere incomodidad, prácticamente se está dando este potencial de acción neuronal para que nosotros logremos tener diferentes funciones en nuestro organismo, ¿sí? Ahora, el canal de sodio, ¿sí? Es interesante que lo conozcamos. Está formado por 4 subunidades y estas 4 subunidades van a presentar 6 segmentos transmembranales cada uno de ellos, ¿sale? Entonces, nosotros vamos a ver que en el cuarto, ¿sí? En la cuarta subunidad, en el segmento 6, vamos a tener ahí un receptor de anestésicos locales. Este receptor de anestésicos locales, aquí volvimos a abrir ese canal de sodio. Si ustedes se fijan, tenemos 4 subunidades, las voy a señalar. Esta es una subunidad, esta es la segunda, la tercera y la cuarta. Si ustedes se fijan, tienen 6 segmentos transmembranales cada subunidad. Bueno, en el sexto segmento, ¿sí? De la cuarta subunidad, vamos a tener el receptor específico para anestésicos locales. Este anestésico pasa a la doble capa lipídica, no pasa a través del canal de sodio, pasa a través de la doble capa lipídica y después va a venir y se va a insertar en el receptor de anestésicos locales con la finalidad de provocar un sellado en la parte interna de este canal, haciendo un bloqueo. Al momento de que el anestésico local se encuentra unido en ese canal, en ese segmento, ¿sí? Vamos a evitar que los iones sodio puedan penetrar a la célula y generen algún tipo de estímulo doloroso. Vamos a suponer que yo anestesio y entonces obviamente pasan los anestésicos a esa doble capa lipídica y entonces está pasando constantemente el dolor, ya que nuestra membrana está permitiendo la entrada del sodio a través de los canales de sodio, haciendo positiva a esta red neuronal, generando la conducción normal del dolor. Cuando anestesiamos, nuestro anestésico se va a ese receptor de anestésicos locales y entonces ahora sí no permite que el sodio penetre y entonces el dolor deja de pasar hasta la zona de la corteza cerebral. De esta manera, nuestro paciente tiene su anestesia por completo. Este caso clínico es una paciente femenina, peso 60 kilogramos, edad de 65 años, no es alérgica a nada, no tiene datos clínicos patológicos y nunca ha presentado reacciones adversas al anestésico. Es una de las preguntas que siempre hacemos para estar tranquilos. Acude a consulta remitida por dolor post-endodoncia, está sintomática. Obviamente en mi historia clínica pongo endodoncia previa y tiene una periodontitis apical sintomática. Al momento que yo tomo una radiografía inicial, pues me voy a dar cuenta de la novela que le hicieron, ¿sí? Toda la situación que sufrió a lo mejor tanto la paciente, pero también el clínico, de no resolverlo como él hubiera querido. Vamos a utilizar las técnicas anestesias, un cartucho en el nervio dentario inferior, un bloqueo del mismo, y posterior vamos a poner un cartucho en el nervio bucal largo, ¿sí? Una técnica de infiltración bucal. Una de las cosas interesantes del anestésico del cual estoy utilizando, la articaína, el Medicaín 1 a 200,000, es que este fármaco tiene la capacidad de penetrar a través de la cortical externa, como si estuvieran infiltrando en superior, en el maxilar, que nosotros colocamos en el nervio alveolar posterior, en el nervio alveolar medio o en el nervio anterior, alveolar anterior. Nosotros infiltramos el anestésico en fondo de saco y tenemos una anestesia preciosa. Bueno, es lo mismo para la mandíbula con la articaína en particular, ¿sí? Es tan liposoluble que tiende a difundir a través de la cortical externa sin ningún problema. Y este es el caso que me llega a la consulta. Si ustedes se fijan, vamos a ver una lima fracturada en el conducto distal y una lima fracturada en el conducto mesiolingual. Es una radiografía mesioangular, entonces tenemos esta situación. Si ustedes se fijan, ya la paciente tiene lesiones a nivel periapical, una respuesta inflamatoria,
posiblemente previa o posterior a la endodoncia. Y nosotros lo que tenemos es que resolver esto. ¿Y cómo lo resolvimos? Bueno, pues en el caso clínico que dice número 2, dice reimplante. Y este fue el caso, ¿cómo lo resolvimos? Cuando hacemos un reimplante, lo que intentamos es hacer una extracción atraumática. Las extracciones atraumáticas no deben de utilizar botadores, elevadores. Tienen que utilizar nada más forceps y agarrar al diente del cuello. Aquí vemos perfectamente cómo la lima en la raíz distal estaba totalmente pasada y esto le generaba una constante irritación al paciente. Al momento de hacer el corte de las raíces, de las mesiales, trajimos todo el segmento, todo el fragmento fracturado del que también se encontraba alojado ahí. Si ustedes se fijan, el diente se tiene que manipular desde la corona con una gasa o con un forceps. A mí me gusta con una gasa. El forceps se me hace un poco inestable en mis manos. Hacemos la eliminación de la gutapercha con ultrasonido. Eliminamos la cantidad excedente de líquido para posteriormente utilizar biodentín. El biodentín es un material a base de silicatos tricálcicos que tiene una función de sellar y es biocompatible con el organismo. Y es lo que se utilizó. Posteriormente, sin curetear, sin hacer más nada en el alveolo, ¿sí?, se lleva el órgano dentario a posición y si es necesario se feruliza. Se feruliza cuando no hay estabilidad primaria y una de las indicaciones idóneas es que este diente no se encuentre en oclusión una vez colocado. Así que si en ocasiones tiene coronas definitivas, hay que hacer desgaste de las mismas o eliminarlas. Y entonces aquí tenemos el caso a los 6 meses provisionalizado, ¿sí? A las 8 semanas podemos colocar un provisional después de un reimplante. Se colocó el reimplante, a los 6 meses se tomó una radiografía de control y 3 años después el paciente rehabilitado, ¿sí? Vamos a ver cómo ha ido evolucionando de una forma adecuada. El paciente, lo más importante es que conservó su diente, las lesiones sanaron y está en función. Este es el material que utilicé, Biodentín. Si no lo han utilizado, échense un clavado. Está padrísimo. Funciona para muchos tipos de procedimientos, entre ellos perforaciones, daños en furca, cerrar ápices cuando son inmaduros. Entonces, tenemos muchas funciones con el Biodentín. Y uno de ellos, donde yo más lo uso, es en cirugías apicales o este tipo de procedimientos donde hacemos una pisectomía fuera de boca y le hacemos una retropreparación y lo colocamos. Ahora, dentro de la estructura química de los fármacos que vamos a estar viendo, de los anestésicos locales, lo más interesante de estas estructuras químicas es que todos los anestésicos tienen una porción lipofílica, van a tener una cadena intermedia y van a tener una porción hidrofílica, ¿sí? Entonces, dentro de la porción lipofílica, vamos a tener anillos de benceno y anillos de tiofeno. En la cadena intermedia es del grupo amida, habíamos dicho que hay 2 grupos, ésteres y amidas, y el de interés para nosotros es el amida. El éster se dejó de utilizar, principalmente, lo comenté, por todas las reacciones alérgicas o las reacciones adversas de hipersensibilidad que este tenía. Se vio con el grupo amida, pues esto no sucede y que es una forma muy adecuada de trabajar. La verdad es que la respuesta a hipersensibilidad de un anestésico local está muy remota, sí hay, pero es una cantidad mínima de pacientes que pueden llegar a presentar una hipersensibilidad a este fármaco. Y vamos a tener una porción hidrofílica, que es el ácido acético, que esto evita la hidrólisis. Un poquito más adelante les voy a explicar cómo es la hidrólisis al momento de estar trabajando. Entonces, dentro de la porción lipofílica vamos a tener los anillos de benceno que van a ser para los anestésicos lidocaína y mepivacaína y un anillo de tiofeno que va a ser para la articaína. Esto es interesante que lo sepan porque tienen diferentes funciones, ¿sí? En el congreso, en el segundo simposio mundial del manejo del dolor, ¿sí?, se dispuso la mención de que el anestésico con mayor liposolubilidad es la articaína, ¿sí? Entonces vamos a tener que la articaína es mucho más eficiente al momento de pasar esa doble capa lipídica. En segundo lugar vamos a tener a la mepivacaína y en tercer lugar vamos a tener a la lidocaína. Entonces,
Si nosotros buscamos que un fármaco pase de una forma adecuada a través de esa doble capa lipídica, pues bueno, doctores, todos los anestésicos que tengan un anillo de tiofeno, o sea, la articaína, medicaín, vamos a lograr tener una mayor concentración de este fármaco en el interior de la célula nerviosa, que es lo que estamos buscando. Y aparte, va a pasar de una forma mucho más eficiente. Por ejemplo, hace ratito les hacía el comentario de la capacidad que tiene la articaína de pasar a través de la cortical externa cuando la infiltramos en bucal en la región inferior. Y este estudio está interesante porque a 60 sujetos fueron anestesiados, por un lado lidocaína, por el otro lado articaína, y el estudio nos arroja diferentes tipos de resultados interesantes, pero el primero es que el tiempo de inicio para que el paciente empezara a sentir la anestesia fue mucho más rápido el paciente empezar a sentir esa sensación de adormecimiento con articaína, de 4.2 a 4.7 minutos, cuando la lidocaína fue de 6.1 a 11.1 minutos. Y segundo, el porcentaje de éxito una vez que nosotros logramos tener este bloqueo fue del 75 al 92% para articaína y con la lidocaína fue del 45 al 67%. Así que si nosotros hablamos de generar una anestesia efectiva o prácticamente ayudar al bloqueo regional inferior, ¿sí? Pues podemos utilizar una anestesia subsecuente de infiltración por bucal y entonces vamos a lograr un bloqueo mucho más adecuado. Ahora, doctores, si ustedes se fijan, el tiempo de inicio de que el paciente empieza a sentir dormido es diferente al tiempo que se requiere para que la pulpa esté dormida, ¿ok? Quédense con esto. Si nosotros ponemos articaína en vestibular y la mayoría de los pacientes en 5 minutos llegó a sentir dormido, eso fue solamente en tejidos blandos. Hay que darle al menos otros 5 o 10 minutos para que la pulpa esté dormida. Entonces, sí hay que darle el tiempo suficiente a nuestros pacientes para que ellos sientan anestesia. Por otro lado, otros estudios nos muestran que si nosotros utilizamos por vestibular en superior, anestesiando lo que es el nervio alveolar posterior o el nervio alveolar medio, vamos a ver que en extracciones de premolares para indicación ortodóntica, dientes que están totalmente sanos, por un lado se anestesió la articaína de una forma normal y del otro lado se anestesió tanto por infiltración bucal de fondo de saco y también la piquetito ese que ponemos en palatino para que el paciente no sienta. En este estudio se dieron 5 minutos para que el anestésico hiciera su función y posterior a esto hicieron la remoción del órgano dentario. Y el estudio está muy interesante porque los pacientes no sintieron una diferencia significativa al momento de ponerle o un poquitito en palatino o no. Ahora, el día 28 de junio que van a escuchar al doctor Berridi, platicando con él hace esta técnica precisamente, nada más coloca por vestibular y hace las extracciones. Yo sigo siendo un poquito más a la vieja escuela y me gusta colocar una ayudita por palatino. Esto es nada más una referencia bibliográfica para que sepan que la articaína tiene una capacidad de penetración y de difundir a través de los tejidos de una forma increíble. Pero bueno, eso ya es de cada uno. En cuestión del vasoconstrictor, doctores, es bien interesante saber que todos los anestésicos van a tener un vasoconstrictor y este vasoconstrictor tiene diferentes características en cuestión de cómo va a hacer que funcione o no el anestésico. La epinefrina, ¿sí?, va a generar que haya mayor profundidad en el anestésico, va a disminuir la toxicidad y va a incrementar la duración. Obviamente va a generar mayor profundidad, puesto que al momento de que nosotros lo colocamos y hacemos que nuestros vasos endoteliales cierren, va a generar que la salida del fármaco de la zona donde lo aplicamos sea mucho más lenta, generando un incremento en la duración del anestésico y por lo tanto
la cantidad de anestésico que se va fugando es pequeña, entonces también disminuye por eso su toxicidad. Y esto nos genera pura seguridad, ¿sí? Entonces, siempre que vamos a trabajar, nosotros tenemos que utilizar, preferentemente, si vamos a hacer un procedimiento de forma quirúrgica o un procedimiento donde vamos a tener que tener mayor tiempo del anestésico porque así el paciente requiere de un tratamiento largo, pues el hecho de utilizar un vasoconstrictor nos va a permitir que ese anestésico dure más tiempo en la zona. Ahora, la articaína es un anestésico que aquí en México lo vamos a encontrar en dos presentaciones, uno a 100,000 y uno a 200,000. Pero doctores, el único anestésico de 1 a 200,000 en México se llama Medicaín. Entonces, sí, hay muchas articaínas, todas vienen de 1 a 100,000, son muy buenas, ¿sí? Pero la única que tiene una presentación de 1 a 200,000, pues viene siendo Medicaín. Lidocaína, aquí en México la vamos a encontrar de 1 a 100,000, aunque también podemos encontrar ciertas marcas en otros lados de 1 a 80,000 y hasta de 1 en 50,000. Y mepivacaína, al 2%, vamos a encontrar con epinefrina de 1 a 100,000. Doctores, cuando nosotros hablamos de 100,000, 50,000, 80,000 y 200,000, ¿sí?, de epinefrina, entre más grande sea el número, menos cantidad de vasoconstrictor tiene la solución. Aquí está la muestra. Nosotros vamos a colocar en un vaso de 50,000, 80,000 y 100,000 y 200,000 una cucharadita de anestésico. Entonces, ¿en cuál hay más disolución del mismo? Si ustedes se fijan, entre más grande, cuando ustedes vean un número grande de epinefrina en el anestésico, quiere decir que tiene poquito. Y al tener poquito, va a tener la función que estamos buscando de esa triada que vimos con anterioridad, de tener seguridad, de que sea prolongado y de que sea profundo. Y vamos a tener una bioseguridad con pacientes con ciertas características. Aquí tenemos cómo funciona un poco más o menos el anestésico con el vasoconstrictor, cerrando las paredes de los vasos endoteliales y de esta manera, pues obviamente la salida del fármaco va a ser mucho más lenta y esto nos ayuda y nos beneficia a todos, a nosotros y al paciente, generando menos sangrados si es que vamos a hacer una intervención de tipo quirúrgica o si vamos a hacer un tiempo prolongado, pues obviamente que el paciente tenga esa sensación de anestesia. Por otro lado, el PK del anestésico es algo que tenemos que considerar al momento de trabajar. Ya hablamos de liposolubilidad, ya hablamos de la necesidad de un vasoconstrictor dentro de un fármaco. Y vamos a hablar del PK, que es el índice de disociación de los anestésicos. Todos los químicos que nosotros utilizamos, todos los fármacos tienen un índice de disociación, ¿sí? Y entonces no es la excepción para los anestésicos y esto es relacionado al pH del organismo. Entonces, cuando hacemos pruebas en laboratorio, vemos que anestésico tiene la capacidad de difundir de una forma muy adecuada con un pH normal, estable, neutro, por así decirlo, o sea, en las formas más puras. Pero cuando hay una enfermedad, esto no sucede y generalmente el pH del organismo está acidificado. Suponiendo nosotros que tuviéramos que anestesiar un paciente con el fármaco que fuera, porque no tiene ningún problema, no tiene inflamación, no tiene dolor, no tiene una infección, el pH del organismo va a estar estable. Esto quiere decir que siempre hay iones hidrógeno ahí en el cuerpo flotando por todos lados y estos iones hidrógeno, ¿sí?, van a generar captura de ciertos anestésicos locales generando hidrólisis. Cuando el pH está normal o el anestésico tiene un pH similar a la de la zona, va a poder difundir mayor cantidad de anestésico a través de esa doble capa lipídica. Pero cuando nos vamos a un escenario donde es, digamos, adverso, donde hay una infección, donde hay una inflamación, bueno, generalmente cuando hay este tipo de situaciones, hay una lisis del tejido y hay una liberación de iones hidrógeno en cantidades mayores. Y esto hace, obviamente, que mayor cantidad de fármaco sea hidrolizado y no permite la introducción adecuada a esa doble capa lipídica. De esta manera, doctores, pues obviamente el anestésico se ve entorpecido. De los anestésicos que hemos estado hablando, el que es más liposoluble y el que se hidroliza menos
es articaína. El segundo en pasar bien la doble capa lipídica e hidrolizarse también menos es mepivacaína sin el vasoconstrictor, ¿sí? Y el tercero en hacer esto va a ser la lidocaína. La lidocaína es el más inadecuado para anestesiar pacientes con pulpitis irreversible o con algún tipo de necrosis. Por eso, en muchos consultorios o en muchas clínicas, pacientes con abscesos les dan un antibiótico y los mandan a su casa por no tener articaína. Hagan la prueba, pacientes con aumentos de volumen, con inflamaciones, con infecciones o con pulpitis irreversibles sintomáticas, si nosotros anestesiamos con Medicaín, van a ver la gran diferencia. Fíjense, ¿por qué escoger, ¿sí?, articaína sobre lidocaína para remover terceros molares? Este es un metaanálisis. Y obviamente se encontraron 403 artículos en las redes en diferentes, en Medline, PubMed, Embase, Cochrane Library y Web and Science, Scopus, que son lugares donde ustedes ponen el título de un artículo o de una sal o de un fármaco o de un tema y les van a generar una cantidad bárbara de artículos referentes a. Bueno, resulta que esto de 403 artículos, solo 14 cumplieron con los criterios de elegibilidad y entonces los investigadores lo que hacen es hacer una recopilación de información y entonces obviamente dieron un resultado interesante. La articaína tuvo una tasa de éxito mayor que la lidocaína. Fíjense, un tiempo de latencia subjetivamente más corto, o sea, en el tiempo que el anestésico le hizo efecto al paciente. Menos dolor durante el procedimiento, mayor duración del efecto anestésico una vez colocado y menos dolor posoperatorio. Entonces, quiere decir que en este estudio, que el metaanálisis es el estudio como que más pro de esa pirámide de información que podemos llegar a tener, nos da que la articaína es superior a la lidocaína en muchos aspectos. Ahora, ¿cuál es la dosis máxima que podemos dar? Dentro del dato que nos genera la Health and Care de Canadá, vamos a tener que la lidocaína al 2%, cuando nosotros damos máximas absolutas en una aplicación de 500 miligramos, vamos a tener que podemos dar hasta 13.8 cartuchos. De mepivacaína al 2%, 11, mepivacaína al 3%, 7 y articaína al 4%, 6.9. Yo siempre les digo que redondeen para abajo, ¿ok? Si son 13.8, pues 13, 11, 7 y 6. Esto es la máxima cantidad que puedes dar de cartuchos en un paciente. Si por cualquier cosa tú no logras el bloqueo, te recomiendo que suspendas la cita y lo vuelvas a programar. Ahora, si ustedes se fijan, dosis en el cartucho. Cada cartucho tiene 36 cuando vienen al 2%, 54 cuando vienen al 3% y 72 cuando vienen al 4%. Esto se saca multiplicando el 1.8 de mililitros que tiene un cartucho por el porcentaje de la sal que estamos utilizando. Entonces, 1.8 por 2% es igual a 36. Son 36 miligramos de lidocaína, ¿sí? Para mepivacaína sin vaso son 54 miligramos y articaína al 4% son 72 miligramos. Si ustedes se fijan, nosotros vamos a tener que hay una cierta cantidad de miligramos por kilogramo de peso. En adultos dice una cantidad y en niños dice otra. De acuerdo a al Health and Care de Canadá, el 4.4 le genera una bioseguridad a un paciente pediátrico. En artículos van a encontrar otras cantidades, hasta 5 punto y algo. Entonces, a mí me da más confianza manejar menos volumen de anestésico en un paciente de tipo pediátrico. Ahora, ¿cómo sacamos nosotros esta cantidad que vamos a utilizar en un paciente? En un paciente adulto, ¿sí? Más o menos para que se den una idea, de 92 kilos, un paciente grande, de una talla grande, vamos a estar excediendo generalmente las dosis máximas recomendadas. Por ejemplo, de lidocaína son 500 miligramos recomendados máximo al día. Si nosotros lo dividimos entre los 7 miligramos por kilogramo de peso, ¿sí?, que nos menciona los miligramos por kilogramo de peso de esta sustancia en particular, nos da 644. Aquí nos estamos excediendo esa dosis máxima recomendada, ¿sí?
Y si ustedes se fijan, nos daría 17.8 cartuchos, cuando ya nos recomendaron que la máxima es de 13.8. Entonces yo tengo que ajustarlo a 13.8, ¿sí? Y ahora, como les digo, redondeado hacia abajo, máximo 13 cartuchos. No sé, yo nunca he puesto 13 cartuchos, no sé quién lo haya hecho, pero es demasiado. Entonces, si llegamos a esta situación, por favor, reprogramen al paciente. Pero si nosotros tenemos un paciente de 35 kilogramos y lo multiplicamos por 4.4 miligramos por kilogramo de peso, que es la dosis recomendada en infantes, nos va a dar un total de 154 miligramos. Esto no excede la dosis máxima recomendada en aplicación. 154 entre 36 es igual a 4 cartuchos que le puedo poner a un niño de esta talla. ¿Ok? Entonces vamos a tener, por ejemplo, para mepivacaína, nos vamos a ir un poquito más rápido aquí. Si ustedes se fijan, nosotros vamos a tener aquí que la dosis máxima recomendada son 400 miligramos. No estamos excediendo, salen 297 miligramos. 297 miligramos sobre 54 es igual a 5.5 cartuchos. Estos cartuchos los redondeamos y podemos decir que le podemos aplicar de mepivacaína sin vasoconstrictor 5 cartuchos al paciente. Ahora, en un niño, ¿sí?, que suponiendo que fuera un niño grande, que pesara 45 kilogramos, nosotros vamos a tener un máximo de 3.6 cartuchos y lo vamos a redondear a 3. ¿Ok? Vuelvo a poner ahí abajito, la Dental Care de Canadá nos dice que 7.4 cartuchos como máximo para mepivacaína. Aquí no estamos excediendo ninguna de estas dos consideraciones y eso es seguro. ¿Sale? Y en el tema de la articaína, pues, sin duda alguna, como viene al 4%, la cantidad de cartuchos, por ende, es mucho menor. Entonces, tenemos que son 6.9 cartuchos como máximo. Si aquí tenemos un paciente de 55 kilos, ¿sí?, por 7 miligramos sobre kilogramo de peso nos da 385 y esto dividido nos da a 5.34 cartuchos, perdón, es igual a 5 cartuchos en total. Y en un niño, ¿sí?, que todos le tenemos miedo a anestesiar niños con articaína, doctores, es lo más seguro, lo vamos a ver a continuación. 20 kilogramos, ¿sí?, por 4.4 es igual a 88 miligramos y esto nos equivale a un cartucho en total para un niño, suficiente para lograr anestesia en él. Otro punto interesante son las vidas medias. Entonces ya vimos, primero que nada, con la prueba anterior, vamos a ver qué cantidad de anestésico le puedo dar a mi paciente. Y con el tema de las vidas medias, doctores, vamos a saber cuánto tiempo se tarda el fármaco en salirse por completo del organismo. Y entonces, la vida media quiere decir el tiempo que transcurre para eliminar la mitad de la cantidad de fármaco que yo metí al cuerpo. Para mepivacaína son 120 minutos. Para lidocaína son 90 minutos. Y para articaína son 27 minutos. Lo importante de esto es saber que nosotros necesitamos 6 vidas medias para llegar al 100% de la eliminación del fármaco del cuerpo. Entonces, si cada vez van a transcurrir 120 minutos hasta llegar a las 6 vidas medias, la mepivacaína tarda aproximadamente 12 horas en salirse del cuerpo por completo. Esos metabolitos que andan por el organismo, etcétera, van a tardar 12 horas. Para lidocaína, 9 horas. Y para articaína, 2 horas con 42 minutos. Así que mi pregunta clave es, ¿qué te gustaría a ti? ¿Tener un fármaco que esté 12 horas en tu cuerpo ya sin función o 2 horas con 42 minutos? En base a esto, podemos decir que articaína es el fármaco con mayor bioseguridad en este tipo de situaciones. Por otro lado, hay que saber por dónde se van a eliminar los fármacos. Obviamente, se tienen que metabolizar primero para excretarse por el riñón. Y todos los del grupo amida con un anillo de benceno van a ser eliminados el 100% y metabolizados 100% en hígado, eliminados 100% en riñón. Pero aquellos que tengan un anillo de tiofeno, como es la articaína, el 95%, fíjense bien, uno tenemos el 100% en hígado, el otro el 95% va a ser eliminado en la colinesterasa del plasma, o sea, no va a llegar al hígado, va a ser muy seguro para pacientes que están teniendo atención, por ejemplo, del diálisis.
y solo el 5% se va a metabolizar en el hígado. Y obviamente, igual que el grupo de anillo de benceno, todos se van a eliminar por vía renal. Este caso clínico es de un traumatismo, es una pacientita que tiene 10 años. Ella estaba jugando al camachito con su hermana, se golpeó, tuvimos que poner el nervio nasopalatino y tuvimos que anestesiar el nervio alveolar anterior. Utilizamos, ella tiene 23 kilogramos, no es alérgica a nada, ¿sí? Y entonces fue remitida para hacer un tratamiento de endodoncia y pues, tenía necrosis pulpar. Colocamos una cantidad por vestibular, ¿sí? Y colocamos por palatino otra cantidad del cartucho. Si ustedes se fijan, tiene una lesión periapical de gran tamaño, tiene aumento de volumen, ahí están los dientes fracturaditos. No era reciente el trauma, ya tenía algún tiempo. Como no había presentado síntomas, no le habían hecho nada. La movilidad que presenta ese órgano dentario es grandísima, tiene un absceso apical agudo, son dolorosísimos. Este tipo de movimientos se hizo posterior a la anestesia, doctores. Aquí se instrumentó, se hizo una endodoncia en 2 sesiones, donde en la primera se colocó hipoclorito de sodio para irrigar y después al final una medicación intraconducto. Terminó el procedimiento, se hizo un drenaje quirúrgico con la finalidad de ayudarle a que saliera todo ese material purulento. Y vean, a la semana, totalmente asintomática, sin movimiento, y se obturó con punta única con un material, un cemento, que es a base de silicatos tricálcicos, que se llama Bioroot, que es, digamos, el hermano menor de Biodentin. Funciona muy padre, está indicado para puntas únicas, así ahorramos mucho tiempo en la obturación. Entonces, vean, doctores, cómo nosotros tuvimos que realizar un drenaje posterior a iniciar el tratamiento endodóntico, pero vean la movilidad. ¿Qué es lo que hago aquí? Siguiendo el cursor, pongo una anestesia del lado derecho del aumento de volumen, o sea, prácticamente me voy entre el dentario alveolar anterior y el medio, ahí coloco anestesia y también coloco un poco de anestesia del lado opuesto para lograr tener un mejor bloqueo de la zona, ¿sí? Y vean, pues obviamente la paciente anestesiada, aquí se le preguntó cuando yo estaba haciendo el procedimiento que si había molestia. Ella dice que no sintió absolutamente este tipo de incisión o de punción que hicimos a pesar del aumento de volumen y de la infección. Y esto es interesante platicarlo porque ese es el miedo que tenemos. El miedo que tenemos es que no le haga efecto el anestésico a nuestros pacientes. Y vean cómo ya la semana está totalmente desinflamada y obviamente a la percusión y palpación no hay nada de molestia y no hay nada de movilidad. Hay un cambio interesante. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes sistémicamente comprometidos? Este es otro punto interesante que debemos de considerar cuando nosotros queremos elegir un anestésico y si el procedimiento que vamos a hacer tiene que ver con algo quirúrgico. ¿Y cuál es la cantidad máxima de cartuchos que puedo aplicar? Obviamente ya vimos que con el peso del paciente podemos colocar cierta cantidad, pero cuando los pacientes tienen una cierta situación, tenemos que saber si es seguro o no. Entonces, ¿es seguro? Sí, sí es seguro utilizar vasoconstrictor, doctores. Es un mito. Obviamente, como medida de seguridad, si no vamos a hacer nada invasivo, pues podemos utilizar, si quieres tú, un anestésico local sin vasoconstrictor, o sea, una mepivacaína sin vaso. Por ejemplo, tallados, limpiezas, restauraciones, no tengo problema. Yo utilizo de forma rutinaria la mepivacaína. Pero si hacemos tratamientos, por ejemplo, invasivos, algún tipo de cirugía en pacientes al menos con hipertensión, diabetes, por ejemplo, es un ejemplo nada más. Tenemos que saber si el paciente es controlado, si está medicado, si sus valores están dentro de los rangos y citas de control con su médico. Y todo esto siempre teniendo ciertas características. Pacientes que tengan mediciones de 160 sobre 100 mililitros, de mercurio, pues preferentemente solicitar una interconsulta, manejar las urgencias y poder trabajar posterior al tema de saber que está controlado. Ahora, esta tabla está padre, quiero que le tomen una foto o que la guarden para que la tengan en el cajón. Todos tenemos pacientes con hipertensión
Y tenemos diferentes tipos de fármacos en el mercado. Ya a veces el paciente no sabe si es beta bloqueador o calcio agonista o bloqueadores de los receptores de angiotensina 2 o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 2. Con esto nos podemos dar cuenta cuál es la sal que están tomando y definir cuántos cartuchos puedo colocar. Los únicos que nos dicen no más de 2 cartuchos en base a lidocaína de 1 a 100,000 son los betabloqueadores. Así que si nosotros utilizamos un anestésico como articaína, que es de 1 a 200,000, todavía con una menor cantidad de vasoconstrictor, pues va a ser mucho más seguro y lo van a poder hacer con una tranquilidad tremenda. Así que, doctores, pacientes con hipertensión, si nosotros vamos a hacer un procedimiento de tipo quirúrgico, puede ser anestesiado y ya vimos, siempre que esté controlado, siempre que vaya a sus citas de revisión y esté tomando sus fármacos, es un paciente que lo vamos a tratar como normal. Solo los beta bloqueadores, hay que ponerles 2 cartuchitos como máximo con vasoconstrictor. Y aquí es donde podemos hacer unas sinergias de anestésicos. Podemos iniciar con mepivacaína y posteriormente colocar una articaína si es que estamos queriendo lograr un bloqueo mayor. Muchos clínicos hacen este tipo de mezclas. Yo lo hice por mucho tiempo. Hoy en día realmente nada más utilizo mepivacaína de 1 a 2, perdón, articaína de 1 a 200,000. Puntos importantes para lograr tener un control mejor en cuestión de estos pacientes, por ejemplo, al menos los hipertensos o pacientes muy nerviosos, ansiosos, es que el anestésico sea preferentemente inoculado a razón de 1 mililitro por 1 minuto. Entonces, vamos a ir depositando el anestésico de una forma muy lenta y obviamente asegurándonos de que no estemos dentro de un vaso. Eso es muy, muy importante. Hacer la aspiración. Ahora, si tenemos algún sistema digital de los que hoy en día están otra vez popularizando, ya tienen muchos años, pero hoy en día se están volviendo a popularizar, ¿sí? Tienen diferentes velocidades y entonces esto nos da la velocidad adecuada para anestesiar a nuestro paciente en 2 minutos o en 1 minuto o en más tiempo. Entonces, hay estudios muy interesantes que sin duda alguna la mano del colega es interesante de que si le molesta o no, los movimientos que hacemos para engañar al paciente, si utilizamos algún tipo de anestésico local tópico, todo esto nos hace que nosotros hagamos un engaño a nuestro paciente y sea mucho menos incómodo. Pero personalmente manejo yo este tipo de anestésicos que se administran de forma, digamos, autónoma, con algún tipo de, como el DentaPen, hay parecidos aquí en México de otras marcas, y todos funcionan muy parecidos, ¿verdad? Son pioneros, Septodont con este tipo de instrumentos que pueden llegar a administrar de una forma controlada el anestésico. Y en los estudios nos dicen que el 75% de los pacientes sintió sintió mucha diferencia entre colocar la anestesia con inyección o colocarla con el equipo electrónico. Dentro de los pacientes sistémicos, fíjense, no hay diferencia o no hay problema si el paciente tiene asma, si es diabético, pero está controlado, no podemos anestesiarlo con vasoconstrictor, insuficiencia renal, de preferencia no mepivacaína y atenderlo post hemodiálisis. Eso es interesante. Obviamente sabemos que está comprometido el cuerpo de nuestro paciente y entonces es importantísimo, por favor, darle un medicamento, atenderlos post hemodiálisis. Cuando tenemos disfunciones hepáticas de cualquier tipo, que no se metabolice en hígado, es interesante. La articaína cumple esta norma casi al 100%, en un 95% vamos a eliminar el fármaco en la colinesterasa del plasma. Enfermedades tiroideas como el hipertiroidismo, cuando está controlado no hay ninguna contraindicación. Y obviamente enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, si está controlada, no. Si vamos a utilizar anestésicos locales, por ejemplo, de 1 a 200,000, todos estos pacientes pueden llegar a recibir hasta 4 cartuchos, doctores, dependiendo nuestro cálculo que hayamos hecho del peso del paciente y la cantidad de miligramos que le podamos dar por aplicación. Cuando hay alérgicas, hay que ver a qué es alérgico, a los componentes, obviamente. Con Septodont no se preocupen por esto, ahorita lo voy a explicar.
diabéticos no controlados, es importante manejar la urgencia y poderlo remitir para poder que le sigan dando la atención adecuada, lo estabilicen y seguir trabajando, ya que infecciones o problemas odontogénicos pueden hacer que la glicemia en ese paciente no se estabilice. La presión arterial, ya les comenté, no mayor a 160/100. Los cocaínodependientes, las personas que tienen consumo a esta droga, de preferencia que 24 horas no hayan tenido ingesta para evitar una crisis hipertensiva. Y las enfermedades tiroideas, como el hipertiroidismo no controlado, por favor remítanlo a su médico y ya con una orden del mismo poder lograr nosotros tener una atención mucho más segura en nuestros pacientes. Ahora, ¿se puede utilizar, por ejemplo, medicaína en un paciente embarazado? Sí, sí se puede utilizar. Sabemos que se va a eliminar mucho más rápido. Sabemos que se va a metabolizar desde que sale desde esa zona en la colinesterasa del plasma, porque sin duda alguna todos los fármacos pasan barrera placentaria. Lo que estamos tratando de lograr es que un fármaco sea eliminado más rápido del cuerpo y que se empiece a metabolizar desde que se sale de la zona donde fue inoculado. Imagínense una mepivacaína que tarda 12 horas, pues sin duda alguna va a estar ahí molestando y va a llegar a la zona que no queremos que llegue, ¿sí? Entonces, el más seguro es Medicaín en este caso. ¿Y por qué nosotros debemos de utilizarlo? Pues obviamente la cantidad del anestésico va a ser mucho menor porque tiene un muy buen efecto, tiene muy buena liposolubilidad, atraviesa muy bien esa doble capa lipídica, a su vez tiende a hidrolizarse menos. El porcentaje de vasoconstrictor es el mínimo que tenemos en el país y su vida media es muy baja, como les digo. Entonces, es interesantísimo poder utilizar un fármaco que sea muy seguro. Tratamientos de rutina, a lo mejor en el segundo trimestre los pudiéramos llegar a hacer, primero, segundo y tercer trimestre urgencias y pues obviamente un mantenimiento nada más. Ahora, ¿utilizarnos articaína en niños? Sí. Lo que nos dice el fabricante de articaína es que a partir de los 4 años podemos utilizarla. ¿En qué diferencia la articaína a la lidocaína? En su capacidad de acción con menor cantidad. Ya dijimos que es segura en niños y obviamente tenemos que el estándar de oro, que es la lidocaína, como lo hemos mencionado, pues se le tiene mucha fe, pero obviamente se ha visto que en diferentes estudios cada vez hay más clínicos que están utilizando fármacos como la articaína y se empieza a volver como algo de sí o sí. El 80% en Suiza de los odontopediatras utiliza articaína para atender de forma rutinaria a sus pacientes y les da buenos resultados. Ahora, las preguntas es, oye, ¿genera parestesia? ¿Qué efectos adversos tiene la articaína? Bueno, doctores, tranquilos. Los efectos adversos de cualquier anestésico es igual para todos. La aparición de estos eventos adversos no tiene una diferencia entre si utilicé Lido, MEPI o ARTI. Se reportó menos dolor postoperatorio cuando se utilizó articaína, ese es un buen punto. Y me quedé sorprendido cuando empecé a leer artículos sobre cuáles eran las situaciones que pudiera llegar a causar un fármaco como la articaína. Y lo primero que era es que el paciente sentía gordito y eso hacía que se mordiera y esos eran los efectos adversos, ¿sí? No otro. Entonces, la verdad es que sí, tiene una acción prolongada mayor que mepivacaína y lidocaína y hay que tener cuidado en ese punto importante. Ahora, ¿en qué momentos utilizarlos como odontopediatras? Ahorita está cada vez más entendido que es el síndrome HIM, el síndrome de hipomineralización incisivo molar, y hay estudios comparativos muy interesantes, si ustedes se fijan, son recientes, son del 2023, y entonces se empezaron a anestesiar de forma aleatoria pacientes con esta situación, porque generalmente es bilateral y generalmente afecta a los primeros molares superiores o a los incisivos. Los primeros molares, desde que empiezan a salir, muchos de ellos empiezan a deshacer y son muy problemáticos para anestesiar. Muy, pero muy problemáticos. Los odontopediatras batallan. Bueno, si eres odontopediatra, lo único que te puedo decir es que en este estudio se hizo de forma aleatoria, un lado con lidocaína en una consulta y luego se volvió a citar al paciente y del otro lado con articaína. Fue de forma aleatoria. Unos pacientes primero se les puso uno, luego otros, y con una escala visual análoga se vio que obviamente
la articaína al 4% fue mucho más efectiva para el manejo del dolor que la misma lidocaína. Y en este estudio también, y hablando de tratamientos de endodoncia en pacientes con esta hipomineralización, ¿sí? Se dieron cuenta que los pacientes que se infiltraron con articaína al 4% presentaron mucho menos dolor en esa escala visual análoga. Entonces, doctores, ¿qué podemos decir de esto? Que si nosotros estamos buscando efectos adversos, efectos de la articaína contra la lidocaína, pues realmente dicen que no se encontraron muchas diferencias, ¿sí?, en reacciones adversas. Pero en dolor posoperatorio fue menor con articaína, en lesiones posoperatorias de tejidos blandos fue muy similar, en edema posoperatorio fue muy similar y en la aparición de eventos adversos fue muy similar. Así que realmente no hay una diferencia entre si utilizo lidocaína o articaína en cuestión de todas estas situaciones que nosotros las tenemos como condenada. Simplemente nos podemos dar cuenta que hoy en día la articaína nos brinda un mejor efecto anestésico al momento de estar trabajando. Nosotros vamos a tener diferentes tipos de agujas. Hay una característica interesante. Tenemos unas agujas Septojet XL que tienen un extrolumen, o sea, por donde sale el fármaco es mucho más amplio, así que genera mucho menos molestia al momento de inyectarlo. Dense la prueba de utilizarlo, sobre todo si nunca la han aplicado, dense la oportunidad. El anestésico genera menos presión al momento de inyectarlo. Y las jeringas vamos a tener anillos grandes, medianos y chicos de esta compañía. Si no han utilizado este tipo de carpules, dense también la oportunidad, háganse de uno, hay con arpón y sin arpón. A mí como endodoncista me gusta sin arpón, puesto que a veces coloco intrapulpares o intraligamentosas y entonces con esta puedo hacer la presión y no rompo de ninguna forma el émbolo con el que nosotros vamos dispersando el anestésico. Y les había dicho de alergias. Bueno, quítense de broncas. Septodont no tiene ninguno de estos componentes, no tiene ni metilparabenos, ni látex, ni metamitsulfitos de sodio. De hecho, lo único que contiene es EDTA, el cual es un agente antimicrobiano, y no presenta alergias. Los metilparabenos lo utilizan todos los cartuchos de plástico, es un agente bacteriostático, y bueno, pues todos los que tengan plástico lo deben de tener. El látex, muchas compañías manejan el diafragma y el émbolo de látex. Hay una cierta cantidad de pacientes en el mundo que son alérgicos al látex, entonces si utilizan este tipo de cartuchos pudiéramos generarle un problema. Y el metabisulfito de sodio, que pues, es un retardante de la oxidación del vasoconstrictor, también puede llegar a generar algún tipo de reacción alérgica en nuestros pacientes. Entonces, quédense tranquilos, si utilizas cartuchos de cristal de Septodont, no tienes ningún problema. Hay un doctor que se llama Stanley Malamed, tiene varios manuales, entre ellos el de anestesia local. Es un gurú de este tema, es la máxima autoridad hablando de anestésico y tiene muchos estudios. Entonces, él nos hace el comentario, la articaína se puede utilizar de manera efectiva tanto en adultos como en niños y obviamente la articaína es un anestésico local para uso en odontología, totalmente seguro. Las reglas de oro que les puedo dar al término de esta charla: infiltren lento y verifiquen que no estemos en un vaso. Maneja la ansiedad y recuerda hacerlo desde que llegue el paciente en la sala de espera. Hay que tener empatía, dar tiempo suficiente al anestésico y reforzar si es necesario. Créanle al paciente si dice que le duela. Elegir un anestésico que no contenga ninguna de las sustancias mencionadas en las diapositivas anteriores, como el metilparabenos, metabisulfitos de sodio y tampoco látex. Y obviamente utilizar el anestésico que sea mucho más efectivo y mucho más rápido. Administrar la menos cantidad posible de cartuchos, eso es bioseguridad. Y el que se elimine más rápido y seguro, el que tenga menos posibilidad de generar alguna interacción con otros órganos. Y crear en nuestros pacientes esa conciencia de que la odontología no es dolorosa, pero eso depende de nosotros. Hoy por hoy fuimos discutiendo varios puntos
quiero decirles que si no han utilizado articaína, se den la oportunidad de utilizarla. Si le tienen miedo que porque dura mucho, no le tengan a ese temor. Realmente podemos tener la opción de una Medicaín de 1 a 200,000, que es un anestésico que va a funcionar de una forma impresionantemente fabulosa. Es igual que Medicaín de 1 a 100,000, pero con mucho menos vasoconstrictor, haciéndola el anestésico más seguro hoy por hoy. Ya les hice los comentarios más precisos. Es bastante liposoluble, tiene un pK bastante agradable para entrar en diferentes escenarios clínicos y doctores en pacientes embarazados, pacientes con lactancia y pacientes infantiles es muy seguro, pacientes geriátricos es muy seguro. Así que dense la oportunidad los que no lo han utilizado y los que ya lo utilizan, felicidades. Muchísimas gracias, Said, por la invitación a Inteligencia Dental, siempre tan amables por auspiciarnos este tipo de charlas y obviamente al licenciado Joaquín, a todo el equipo de COA que hace posible todo este tipo de eventos y obviamente a Septodon por darnos la oportunidad de una vez más estar aquí. Gracias a toda la audiencia y cualquier cosa, los mensajes que el licenciado Said esté recibiendo, me los hará llegar y con gusto los responderemos. Como quieran en las redes sociales, aparezco como Ricardo Tobameri. Cualquier duda que tengan, con todo gusto la podemos resolver.